Saludos consentidos, manos a la obra, tacto y acción. Ese es el capítulo que vamos a tocar el día de hoy en este podcast de Mentoría con Sentido. Nos encanta compartir con ustedes y pues ya en este punto contamos con el cimiento para ir construyendo tu historia de éxito. Esto me recuerda a un amigo, Laercio Bejarano, quien me contó una historia que también transformó mi manera de pensar. Me contó la historia del bambú chino. Y ya en este punto, usted ha tomado las acciones correctas y adecuadas si ha ido aplicando cada uno de los pasos y realizando cada una de las actividades propuestas. Si aún tiene pendientes y su acción ha sido inconstante, quiero contarle que me ha pasado lo mismo, antes y aún ahora. Así que es el momento para que inicie este proceso de transformación, partiendo de un hecho. Siempre iniciará más adelante que la primera vez. Sí, escuchó bien. Siempre iniciará. O es posible que seamos inconstantes en varias ocasiones o que logremos los objetivos. Y pues deberemos empezar nuevamente cada uno de los procesos hasta ir logrando esas metas propuestas. Las acciones que se tomaron antes de llegar a este punto tienen el objetivo de prepararlo y desarrollar esas capacidades, ese potencial con el que ha sido creado. Ahora es tiempo de servir y contribuir. Este es el tiempo de actuar, de ejecutar el plan, de creer en lo que hemos definido. Estamos preparados para aprovechar la oportunidad. Con esto queremos decir y cuestionar si realmente existe la suerte. Lo que para algunos es suerte o apuesta, para mí es un negocio, ya que los riesgos están calculados y se han tomado las previsiones para asegurar los resultados. Entonces, en ese orden de ideas, la suerte es el punto en el que la preparación se encuentra con la oportunidad. Y esto lo escuché en el libro o audiolibro El éxito no llega por casualidad, del doctor Lair Ribeiro. Pero también en este punto me quiero referir a un libro que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución. En este libro se plantea que las grandes organizaciones y las grandes transformaciones que se han presentado en ellas han ocurrido precisamente porque han ejecutado los planes definidos, que es necesario, aunque insuficiente, únicamente definir el plan. El plan logrará su objetivo en la medida en que se ejecute. Únicamente desearlo, el visualizarlo o el declararlo, como ya lo hemos venido mencionando, pues nos permite avanzar en el camino. Pero la conclusión se dará al realizar las acciones, en darle vida a ese plan, en generar el movimiento. Aquí es donde vamos a preguntar, ¿qué le ocurre al agua cuando se estanca? Y podemos decir, deja de fluir, reduce su movimiento, pierde oxigenación. Pero realmente, ¿cuál es la consecuencia? Sin oxigenación se pudre. La acción genera movimiento y el movimiento genera energía y la energía se transforma y ésta se transformará en resultados. Entonces, si hay movimiento en el agua, hay oxigenación. Y si hay oxigenación, significa que tenemos combustible, como ya lo hemos mencionado en otro momento. También recuerdo la historia
del sembrador, la historia del agricultor. Sin embargo, ahora entremos en el proceso de la materialización. Después de ver, oír y hablar, es tiempo de actuar. Los pasos anteriores deben ser concluidos para que nuestras manos, ¿cierto?, construyan lo que hemos definido, lo que hemos visualizado, lo que hemos observado, lo que hemos declarado. Y con el tacto, darle el terminado a esta obra que nos hemos imaginado. En este paso, la ejecución del plan con sus acciones diarias y el realizar el seguimiento y el monitoreo de los resultados serán los protagonistas. En este punto es cuando debemos demostrar que somos merecedores de disfrutar de los resultados que se generarán de la acción. Es importante recordar que antes de recibir se debe dar. Vamos a hacer un cuestionamiento, que es el siguiente. Si hay receta, ¿hay pastel? Pensémoslo por un momento. Si hay receta, ¿hay pastel? Es probable que usted haya respondido un sí o un no rápidamente. Sin embargo, tener la receta resulta insuficiente. Analicemos esta respuesta. El mejor chef nos escribió la receta y la hemos recibido. En ella encontramos los utensilios, los ingredientes, las cantidades, las mezclas, el orden, la preparación, con los tiempos para cada uno de los ingredientes. Usted y cualquier persona que tenga la receta podría hornear un pastel. Ahora su mente está procesando rápidamente y es probable que sea más arriesgado y esta vez diga sí. Si esta fue su respuesta, es posible que esté respondiendo de manera lógica, porque le he dado otros elementos u otros argumentos para reforzar el primer planteamiento. Y eso lo podemos denominar sentido común. Ahora, analicemos y hagamos nuevamente la pregunta. ¿Cualquier persona que tenga la receta podría hornear un pastel? Ahora su mente está pensando, pero es posible que se enfoque en el resultado. Su sabor, su consistencia, su presentación, su tamaño. Aunque estamos yendo más allá, aún estamos en un mismo plan. Por eso lo quiero invitar a que formulemos nuevamente la pregunta. ¿Cualquiera que tenga la receta podría hornear un pastel? Y en este momento es posible que usted ya se encuentre inseguro, probablemente desconfiado, y siga buscando la respuesta correcta. O en este punto ya haya encontrado la respuesta. Si aún no ha encontrado la respuesta, quisiera invitarle nuevamente a formular la pregunta. ¿Cualquiera que tenga la receta podría hornear un pastel? En este punto, es probable que ya se encuentre incómodo, molesto, juzgando, criticando el argumento. Probablemente ya ni siquiera está escuchando este podcast. Sin embargo, simplemente ya ha encontrado la respuesta. Permítame hacer la pregunta una última vez. Ahora su mente se calma. ¿Por qué? Porque ha escuchado una última vez. Ya no vamos a seguirle dando más vueltas y rodeos. Por si aún desconoce la respuesta. O ya tendrá la receta. Cualquiera que tenga la receta, ¿podría hornear un pastel? Para responder a esta pregunta, vamos a hacer un cambio a una de sus palabras.
es posible que nos permita entender que las palabras son importantes, que un solo cambio en la receta va a transformar su resultado. Ahora, la pregunta es, ¿cualquiera que use la receta podría hornear un pastel? ¿Quién tendría más probabilidades de tener un pastel? ¿Aquel que tiene la receta o aquel que usa la receta? Y aquí nos enfocamos en la materialización del resultado. Nos alejamos de su consistencia, de su tamaño. Y con esto quiero decir que aquel que use la receta tiene mayor probabilidad de que en algún momento tenga el mejor pastel, mientras que aquel que tiene la receta hasta que la use podrá hornear un pastel. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener los planes, tenemos la capacidad, el potencial, pero si aún seguimos guardando esas capacidades y esas potencialidades, pues el resultado será cada vez aplazado, será lejano, sin lograr obtenerlo. Por ello es importante actuar y utilizar el conocimiento, realizar las acciones que nos permitan obtener los resultados. Hay una historia que plantea la posición de dos agricultores. Uno salía cada mañana a realizar sus acciones diarias. Preparar la tierra, regar. El otro se dedicó a evaluar las condiciones y esperar el momento correcto para actuar. Cuando se dieron las condiciones favorables, fue tarde para recibir los beneficios, porque en un momento fue tiempo de verano y el agua escaseaba. Y en el otro momento fue tiempo de invierno, lo que impedía y dificultaba la preparación de la tierra. Sin embargo, aquel que salió a realizar sus acciones diarias, en el momento en el que se encontraba, logró cambiar y aprovechar cada una de las estaciones. Pero lo más importante es que también llegó la primavera para poder cosechar. Y es probable que en otoño haya que volver a empezar. Pero lo que debemos hacer es continuar actuando. Lo que pretendo decir es que es importante evaluar y conocer los riesgos, los aspectos técnicos. Sin embargo, también es importante recordar que en las situaciones adversas es donde vamos a encontrar las mejores soluciones y desarrollos. Y esto se da por actuar. ¿Qué significa? Empieza a actuar independientemente de las circunstancias, porque seguramente las circunstancias actuales son las que quieres cambiar. Por eso te invito a que continúes atento al próximo episodio de este podcast, Mentoría con Sentido. Hasta la próxima, consentidos.